Muy bien, ahora sí. Muy bien, entonces hoy día vamos a hacer el tema de tabla periódica. Muy bien, vamos a hacer entonces el tema de tabla periódica en el curso de química. Muy bien, comencemos entonces. A ver. Bueno, ya bueno, se está viendo en pantalla, ¿no? Aquí. Ya les he enviado la práctica, por si acaso. Tienen ya la práctica. Y vamos a hacer la parte teórica bastante rápido para que nos alcance tiempo para los ejercicios, ¿ya? Y como ustedes saben, yo les dije ya en química, los primeros temas son bastante teóricos. Así es que vamos a tratar de hacerlo de una manera un poco más, digamos, de una manera así sintetizado, claro, y ya no escribir mucho en la pizarra, ¿no? Porque bastante teoría, ¿no? Entonces, si no, también ahí se me van los plumones. Entonces, en la pizarra voy a hacer lo que es importante, lo que voy a colocarles para que ustedes ahí entiendan, ¿no? Con respecto a las propiedades físicas y químicas, ¿ya? De los elementos químicos. Muy bien, iniciamos entonces. Aquí está, tabla periódica. Bueno, antes de llegar a la tabla periódica actual, vamos a hacer un pequeño recuento teórico. Es decir, vamos a hablar de algunos hombres de ciencia que de alguna u otra manera han ayudado a construir la tabla periódica actual. Entonces, vamos a nombrar algunos de ellos, ¿ya? A ver, aquí les he puesto entonces lo siguiente. Desarrollo histórico de la tabla periódica. Muy bien. Aquí les he puesto las triadas de Dobereiner, ¿no? A veces es necesario hacer un poco de teoría, porque puede venir en un examen de admisión también la parte teórica. ¿A qué se refiere, a ver, a qué se refiere las triadas de Dobereiner, ¿no? Dice, en 1819 el alemán Johann Dobereiner observó que ciertos grupos de 3 elementos, o sea, triadas, poseían propiedades muy parecidas, como que el peso atómico del elemento central era la semisuma de los correspondientes a los elementos extremos. Muy bien, ¿qué decía entonces con esto Dobereiner, ¿no? ¿Y por qué se dice las triadas de Dobereiner? Bueno, hasta en el tiempo en que él vivía, bueno, en que hizo los estudios de los elementos químicos, en 1865, como no se conocía todavía la cantidad de elementos que hoy en día se conoce, entonces él decía, ¿y cómo organizamos a los elementos químicos? O sea, cada vez se descubren más elementos químicos, entonces, pero para no confundirnos, ¿qué hacemos, no? Entonces él, dentro de su investigación, investigando, llega a la conclusión de que, bueno, dice que toma, o sea, los agrupa de 3 en 3, ¿está bien? A los elementos que en ese entonces se conocían, ¿ya? Pero no los agrupa al azar, así, agarra 3 y punto. Sino que dice, bueno, vamos a tomar 3 elementos, porque en estos 3 elementos yo veo que la suma de los pesos atómicos de 2 de ellos, ¿ya? En otras palabras, de los extremos, es igual al peso atómico del central, del elemento químico central. Entonces, tenemos aquí abajito un ejemplo, el litio, el sodio y el potasio. Litio, sodio y potasio. Ahora, estos elementos químicos, ¿ya? Tienen propiedades químicas similares, porque el litio, sodio y potasio son metales livianos. ¿Está bien? Ahora fíjate, el litio. ¿Cuál es según tu tabla periódica, cuál es el peso atómico del litio? El peso atómico del litio es 7. Y acá está tomando aquí, vamos a ver este camino. Este es el litio. Ya está. Dice su peso atómico es 7. ¿Ya? No estoy hablando de número atómico, sino peso atómico. 7. Y del potasio
mira, ahí tienes seguramente tu tabla periódica, ¿no? Te dije que tienes que andar con tu tabla periódica. El potasio tiene de peso atómico 39. Este potasio, ahí está, 39. ¿Ya? 39. Muy bien. Ahora, entonces, si yo conozco los pesos atómicos, a ver, del litio y del potasio, que vienen a ser los extremos, entonces yo puedo saber cuál es el peso atómico del sodio. ¿Ya? Del sodio. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente lo que hizo fue sumar estos pesos atómicos, ¿ya? Uno de ellos es 39, te dije ya, este acá es 39, parece 1, vamos a poner más grande, 39, así, 39, lo sumó con el 7 y lo dividió entre 2, por eso digo la semisuma. La semisuma es dividir entre 2. Y como resultado sería entonces su valor 23. ¿No? La suma que es 46 entre 2, 23. Y justamente tú miras en tu tabla periódica, el sodio, su peso atómico es 23. ¿Te das cuenta? De esa manera entonces Dobereiner agrupó a los elementos químicos de 3 en 3. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tienes otro, el calcio, el estroncio y el bario. Ya puedes hacer lo mismo que hice aquí, entonces el que está en el medio tendría el peso, su peso atómico sería la semisuma de estos extremos, ¿no? Igual aquí, para estos 3 y para estos 3. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Como luego fueron apareciendo más elementos químicos, él se da cuenta que ya no se va a cumplir este método de agruparlos de 3 en 3. Pero quedó en la historia, ¿no? Registrado de que al menos se intentó de alguna manera organizar a los elementos químicos desde entonces. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a borrar esto. Ya no te olvides de la triada de Dobereiner, ¿no? Es bueno a veces saber un poco de teoría porque puede que te pongan, no se sabe, una pregunta teórica. Continuamos con el estudio entonces, ya, aquí de la tabla periódica. Tabla periódica. Desarrollo histórico de la tabla periódica. Octavas de Newlands. A ver, ¿a qué se refiere las octavas de Newlands? Bueno, como acá dice su propio nombre, octavas. ¿Ya? Octavas. ¿Por qué? Porque mira, en tu tabla periódica, tú te vas a dar cuenta que aquí tienes el litio, en tu tabla periódica, litio, berilio, en esta fila, ¿no? Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, sodio, manganeso, aluminio. Pero en tu tabla tú te vas a dar cuenta que el flúor está aquí, pero tú me dirás, profesor, pero en mi tabla periódica ya el sodio está debajo del litio, ¿sí o no? Ya no está, ya no continúa, está debajo del litio. Muy bien, y justamente, fíjate, ¿ya? Como este sodio va a pasar aquí, vamos a poner con este lapicito, acá abajito, en tu tabla periódica está acá abajito, ¿ya? Ahí pasa el sodio. Entonces te das cuenta que en tu tabla periódica este es el litio y este es el sodio. Están en la misma columna. Estos son metales livianos, llamados metales alcalinos. ¿Está bien? Tienen propiedades físicas similares. ¿Te das cuenta? O sea, que tienen las mismas propiedades. Muy bien. Pero este sodio, ¿qué elemento es? Es el octavo. Mira, es el octavo. Entonces, si quieres, contaba hasta el 7 y el octavo era igual al primero. O sea, tenían propiedades químicas similares. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hacía Newlands. Por eso se le llama octava de Newlands. ¿Te das cuenta? Del séptimo pasa a la octava. Pero la octava, mira, está debajo del litio. Ya sabes, ya te expliqué por qué, ¿no? Ya, muy bien. Y así, después acá sería novena, décima, y otra vuelta llegabas hasta las 7 y pasabas abajo. Pero esta forma de organizarlos también llegó un momento en que ya no era válido porque se fueron también como
como todo en la ciencia, se va desarrollando, se va haciendo nuevos descubrimientos, en este caso de nuevos elementos químicos, ¿no? Entonces ya hubo problemas para poderlos organizar de este modo, ¿está bien?, a los elementos químicos. Entonces acá dice lo siguiente: un paso más, y muy importante, fue dada en 1865 el químico británico Newlands, con su ley de las octavas, ordenados crecientemente los elementos con respecto a su peso atómico. Entonces estamos ordenando con respecto a su peso atómico, horizontalmente, ¿te das cuenta? Muy bien. El octavo elemento tiene propiedades muy parecidas al primero, ¿te das cuenta? O sea, por eso te he puesto este que está aquí, es el octavo. Entonces pasa debajo del litio. Aquí estaría el octavo, ¿no? El octavo estaría acá. Tiene propiedades químicas. Ahora, en tu tabla periódica, seguramente lo tienes ya a la mano. Tú sabes ahí que debajo del litio está el sodio. Está en la misma columna, en el 1A, ¿no? Estos son los elementos, los metales, ¿no? Los metales, ya les dije ya. Metales alcalinos, muy reactivos, ¿no? Esos elementos son muy reactivos. Muy bien, y acá dice, tiene propiedades muy parecidas al primero. El noveno al segundo y así sucesivamente. Muy bien, yo creo que esta parte me has entendido, así que esta parte teórica tú lo puedes encontrar en los diferentes textos de química, en los libros de química, ¿no? También está en internet, así que la parte teórica, si tú quieres investigar más, conocer más, ¿no? Yo creo que puedes hacerlo, no hay problema en la parte teórica. No es complicado, digamos, entender lo que te explican ahí. Muy bien. Y luego pasamos en ese desarrollo histórico de la tabla periódica, ¿está bien? ¿Ya? Pasamos a la tabla periódica de Mendeleev y Meyer. Mira, Mendeleev, un ruso, y Meyer, un alemán. Ellos no se conocían, como sucede muchas veces en la ciencia, ¿no? No se conocían los dos, pero cada uno trabajando por su cuenta desarrollaron la tabla periódica corta, que fue el predecesor de nuestra tabla periódica actual. ¿Te das cuenta? Pero cada quien trabajando de manera independiente. Llegaron a la misma conclusión. Y acá te puedo decir lo siguiente, ¿no? A ver, ¿cómo fue esa tabla periódica corta? ¿Cómo lo organizaron ellos? Bueno, acá dice lo siguiente, mira. Mendeleev ruso dio a conocer una ordenación de la tabla, una ordenación más completa de los elementos, basada en las propiedades químicas como funciones de la masa atómica. Simultáneamente, Lothar Meyer, alemán, propuso una clasificación análoga al de Mendeleev. En esta clasificación de los elementos se establece una ley periódica que se enuncia de la siguiente manera. Acá está. Esta es una ley periódica. Las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de sus pesos atómicos. ¿Ya? Son funciones periódicas de sus pesos atómicos. Entonces ellos lo organizaron en función creciente a sus pesos atómicos. Lo han ordenado en función a sus pesos atómicos. ¿Por qué te repito pesos atómicos? Porque entienda bien esto, mire. Una cosa es peso atómico, no te confundas, ¿ya? Una cosa es peso atómico y otra cosa es número atómico, ¿ya? Esto es peso atómico y otra cosa es número atómico. Número atómico. ¿Ya? No es lo mismo. Ahora te explico por qué. Estos dos son diferentes. Pero ellos, ¿qué utilizaron para organizar? El peso atómico. Muy bien. Ellos entonces utilizaron el peso atómico. Y hoy en día, ¿cómo están ordenados los elementos en la tabla periódica actual? Por su número atómico. No te olvides, ¿ah? Muy bien. Entonces ellos utilizaron el peso atómico.
Y ustedes tienen en la tabla periódica también los pesos atómicos. Y pueden observar hoy, si tienes tú a la mano, ya les dije, anden con su tabla periódica. Ahí ustedes tienen los pesos atómicos de los elementos químicos. ¿Te das cuenta, no? Entonces, eso hicieron. Ahora, pasemos aquí a ver. ¿Qué más dice? Vamos a borrar esto que está molestando. Borramos esto. En la tabla de Mendeleev existen columnas verticales o grupos donde se hallan los elementos de propiedades similares. En dicha tabla se deja espacios vacíos para elementos que según él no habían sido descubiertos, indicando las propiedades que deberían tener. Claro, él hace una tabla, ¿ya? Una tabla, eso le llamamos tabla periódica corta, pero habían elementos que todavía no se habían descubierto. Entonces él dice, vamos a dejarlo en blanco, vacío. Cuando se descubra, ahí vamos a colocar ese elemento. Muy bien, sigamos leyendo acá. Al descubrir nuevos elementos, quedó comprobado la genialidad del químico ruso, ya que las propiedades por él indicadas resultaban casi iguales. Ello ocurrió, por ejemplo, con el ecaluminio o galio y el ecasilicio o germanio. Sin embargo, el sistema de clasificación de Mendeleev presentó algunas irregularidades. Hubo problemas ya con su tabla. ¿Por qué razón? Porque fíjate que no se conocía hasta entonces los gases nobles, ¿no? Ustedes tienen en la tabla periódica en el grupo 8A, tienen al helio, al neón, al argón, los gases nobles. Entonces, conforme se iban descubriendo nuevos elementos, ya había problemas con la tabla. Ya no se cumplía, en cierto modo, con lo que planteaba Mendeleev y Meyer. Entonces se tuvo que buscar otra forma de organizarlo. Vamos a pasar por aquí. Muy bien. Acá dice lo siguiente. La tabla periódica de Mendeleev presentó, la tabla periódica de Mendeleev presentó las siguientes irregularidades. No había una ubicación fija del hidrógeno. Hasta hoy, ¿no? Hoy en día tampoco. Mira tu tabla periódica, ¿ya? En tu tabla periódica te vas a dar cuenta que el hidrógeno no tiene una ubicación fija. No tiene grupo, en otras palabras. Es un huerfanito. Pero en tu tabla periódica, al hidrógeno lo vas a ver arriba, ¿no? ¿Te das cuenta? En el grupo 1A. Pero no pertenece a todo el grupo que está debajo del hidrógeno, porque todos ellos son los metales. Ahorita vamos a ver eso, metales livianos. El hidrógeno es un gas, es no metal. Bueno, no había una ubicación fija del hidrógeno. Hoy sí lo hemos ubicado. ¿Por qué? Porque al hidrógeno, ahora en la tabla periódica actual, lo estamos ordenando en función a su número atómico. Por eso es que está ahí arriba. Y ahí ves un número grandazo que dice 1, por eso está ahí. Comienzas con el hidrógeno. ¿Ya? Eso vamos a ver ahorita. Muy bien. Entonces, 2. Los metales y no metales no tenían un límite definido. Hoy en día, en la tabla periódica, sí tenemos una frontera entre metales y no metales, que vienen a ser los metaloides. ¿Está bien? O los semimetales también se le llaman. Ahí le dije a todos ustedes que ya deben tener su tabla periódica y deben andar con su tabla periódica, ¿ya? Porque ahora estamos haciendo estudio de la tabla periódica, pero siempre te va a servir para todo el curso de química. Muy bien. Hasta la época de Mendeleev, dice lo siguiente acá, no se había descubierto los gases nobles. Por eso es que cuando se descubren, es que ya comienza problemas con su tabla periódica corta, ¿eh? Dice acá, cuando se descubrieron, esto se encontró con la sorpresa que si se clasificaba en orden creciente sus pesos atómicos, algunos de estos elementos resultaban siendo familia de algunos metales, y no puede ser. Los gases nobles son no metales. No obstante, de estas irregularidades, Mendeleev, la tabla de Mendeleev, la tabla corta de Mendeleev y Meyer, del ruso y del alemán, esta sirvió de base para la nueva ordenación de los elementos químicos. Muy bien.
Muy bien, a lo que recién está llegando, estamos haciendo la parte teórica, estamos viendo tabla periódica, estamos haciendo el desarrollo histórico de la tabla periódica, un poco de teoría, ¿ya? Con algunos que aportaron bastante para elaborar la tabla periódica actual, ¿ya? Sin los errores de los otros, o sea, de los primeros, no se podría llegar, no se podría haber llegado a lo que ahora se tiene, ¿no? Por eso es que siempre en la ciencia es así, ¿ya? Muy bien. Claro, y la ciencia, como siempre les digo, siempre está en desarrollo, en constante desarrollo, ¿ya? Muy bien. La tabla periódica moderna. Para salvar algunas excepciones de la tabla periódica de Mendeleev, bueno, acá dicen, muchos químicos trataron de modificarla, pero fíjate, ya acá esto tú puedes leerlo, pero la tabla periódica moderna actual, que ustedes tienen a la mano, seguramente lo tienen ahí, ¿de qué modo están organizados los elementos químicos? ¿En función a qué? En función periódica, ¿a qué? En función periódica creciente de sus números atómicos. Números atómicos. Aquí es números atómicos, ¿ya? Muy bien. Ahora, fíjate, acá la teoría es bueno saber porque puede venir una pregunta teórica. Dice acá, Rydberg encontró que las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos. No te olvides, aquí estamos hablando de números atómicos. Mendeleev hablaba de pesos atómicos. Ya te dije la diferencia. Son diferentes. No es lo mismo. ¿Ya? Y ordenó los elementos en forma creciente a sus números atómicos, ¿ya? Agrupándolos así. Pero, ¿quién hace la demostración? ¿Ya? Dice acá, el físico inglés Henry Moseley, ¿ya? Henry Moseley, acá está su nombre, para que te recuerden, si te preguntan por ahí. Fien lo comprobó experimentalmente, observando que las propiedades de los elementos dependían de sus números atómicos. Si ustedes tienen a la mano su tabla periódica, se van a dar cuenta que tienen un número grande ahí, ¿no? En la parte superior de cada elemento. Ese número grandazo me está indicando el número atómico. Y nosotros en el primer tema ya hemos estudiado qué es número atómico. El número atómico es igual al número de protones. Muy bien. El trabajo de Moseley constituyó el factor fundamental de la ley periódica en el siguiente sentido. Las propiedades de los elementos y sus compuestos son funciones periódicas del número atómico de los elementos. Muy bien. Entonces ya estamos aquí en la tabla periódica actual. Ahora fíjate, vamos a ver lo que es la descripción de la tabla periódica actual. ¿Ya? Pasamos más abajito. Vamos a borrar esto. A ver, ustedes tienen a la mano su tabla periódica, ¿no? Ya. La tabla periódica están ordenados en grupos y periodos. ¿Ya? Muy bien, en grupos y periodos. Por eso acá les he puesto. En la tabla periódica moderna, los elementos están ordenados en orden creciente de sus números atómicos y dispuestos en un cuadro de doble entrada. Ahí tienes tu tabla a la mano, seguramente. En ella se puede apreciar filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales denominadas grupos, divididos en familias. Ya no te olvides. Ahora fíjate. Estos periodos que vienen a ser los niveles de energía. Hemos estudiado la clase pasada en química ya, niveles de energía. Eso vienen a ser los periodos. ¿Ya? Las filas horizontales de la tabla se llamaban periodos e indicaban el número de niveles. ¿Te das cuenta? El número de niveles de energía que tienen los átomos de los elementos o el nivel en que se distinguen con los números del 1 al 7. Bueno, ahí tienes en tu tabla, seguramente has visto ya los números. Eso es horizontalmente, ¿ya? Periodos es horizontalmente. Y los grupos son las columnas. Entonces la tabla está dividida en dos grupos, A y B. Vamos a ver aquí rápidamente. A ver.
Vamos a borrar esto. El grupo A. El grupo A, ya fíjense, el grupo A es el de los elementos representativos. ¿Ya? De los elementos representativos. Muy bien. Y el grupo B de los elementos de transición, ¿ya? O metales pesados. Muy bien. Acá te he puesto grupo A. Ya. A pesar de la, bueno, acá dicen. Los elementos están formados por 18 columnas. Ya no te olvides, 18 columnas. Voy a poner acá, vamos a borrar esto. Muy bien. ¿Qué más? Denominadas grupos o familias. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso, los grupos y familias. Se nombran con números romanos y se dividen en dos grupos, A y B. Ya, eso vamos a ver, está en la pizarra, ahorita vamos a ver eso. Ya, les voy a explicar ahí. Muy bien. Quiero que recuerden lo que estoy explicando acá. Ya vamos a pasar abajito. Propiedades de los elementos. Propiedades físicas. A ver. Los metales presentan brillo metálico. Característico. ¿Cómo? Son buenos conductores de la corriente eléctrica y del calor. Se encuentran al estado sólido, a excepción del mercurio. Ya saben, de todos los metales, el único que no es sólido es el mercurio, que está en estado líquido. Vamos a ver eso. Los no metales. Los no metales no tienen brillo y por lo general son transparentes. Son malos conductores de la electricidad. ¿Ya? Son malos conductores de la electricidad y pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Ya estamos hablando de los no metales, acá estamos en los no metales. Claro, pueden ser sólidos. Por ejemplo, el carbono es sólido. Líquido, el bromo, por ejemplo, es líquido. ¿Ya? Gaseoso, bueno, tiene varios, ¿no? El nitrógeno, el oxígeno, ¿no? Ahí tienes el xenón, el helio, ¿no? Muy bien. Pero en los no metales, el único que está en estado líquido es el bromo, por si acaso. ¿Ya? El único que está en estado líquido. En los no metales es el bromo, acá está el bromo. Pero en los no metales puede haber sólidos como el carbono. Pero hablando del carbono, el carbono presenta un fenómeno alotrópico, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el carbono se presenta de dos formas, como diamante y como grafito. El diamante no conduce la corriente eléctrica, pero el grafito sí. ¿Ya? Es una característica del carbono, a pesar que es un no metal, por si acaso. ¿Eh? Entonces, presenta fenómeno alotrópico. A eso se le llama fenómeno alotrópico. ¿Está bien? ¿Ya? En forma de diamante, ya sabes, no conduce la electricidad. En cambio, el grafito sí. Es por eso que el grafito, ¿qué viene a ser? Eso, cuando tú pues utilizas lápiz, ¿no? Ya, eso con lo que escribes, ese lápiz, eso es grafito. ¿Ya? Lápiz, ahí no ves el plomito ese que va en el medio, que te sirve para escribir, ya eso es el grafito. Si esa punta de lápiz, tú lo pones a un toma de corriente de 220 voltios que tenemos nosotros en casa, y agarras la otra punta, que también esté ahí el grafito, te va a hacer electrocutar, por supuesto, te va a pasar corriente, ¿no? Conduce la corriente eléctrica. En las pilas también, cuando tú cortas una pila en el medio, de polo a polo está conectado ahí, ese justamente ese grafito. Muy bien, eso es en física. Propiedades químicas, ¿ya? Propiedades químicas. A grosso modo, ya estamos diciendo así, para no ahondar más en varios puntos. Los metales presentan pocos electrones de valencia, ¿ya? Los metales presentan pocos electrones de valencia y tienen la facilidad de perder electrones formando cationes. Claro, entonces los metales tienen, ¿ya?, la facilidad de perder electrones y los no metales de ganar los electrones. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien.
por ejemplo, si yo te digo el cloro es no metal. Y acá te pongo el sodio. El sodio es metal. Este va a tender a perder sus electrones y este a ganar. ¿Te das cuenta? El cloro en su última capa tiene 7 electrones. El sodio tiene 1. Entonces, este cloro, cuando se una, ¿no?, por enlace iónico, este cloro le va a quitar ese electrón que tiene para completar su capa, con 8 electrones, su última capa. ¿Te das cuenta? Es por eso que ya más adelante vamos a ver lo que es enlace. ¿eh? Por ahora no vamos a dejarlo ahí, porque no sé, para no enredarlos mucho en este punto. La próxima clase vamos a hacer enlace químico. Muy bien, pasamos acá a ver. Los no metales presentan muchos electrones de valencia y tienen la facilidad de ganar electrones, formando aniones. Claro, ganan electrones, ya hemos visto en otros cationes, aniones, ya saben a qué me refiero cuando hablamos de cationes, aniones. Esa es la primera clase que hemos hecho, por si acaso, ¿no? ¿Ya? A ver, nota. Los que no tienen, ya me piden el video, todo lo he subido al YouTube, así que les paso nada más el video, ¿ya? Muy bien. Los metaloides se ubican en el límite entre metales y no metales, justamente en la frontera, y de eso te hablaba, ¿no? De los metaloides. Presenta un comportamiento intermedio entre metales y no metales, influenciando para ello la temperatura. Claro, mira, acá tenemos la tabla periódica. Mira, vamos a ver, vamos a borrar esta parte. A ver. Todo esto que está aquí, todo esto. Ya. Acá tenemos así. Todo esto, ya. Y la parte de abajo también, ya no le puedo ir, pero todo esto son metales. Metales, ¿ya? Metales. A excepción del hidrógeno. El hidrógeno está acá. El hidrógeno no, vamos a borrar el hidrógeno. El hidrógeno es no metal, es un gas. Sería de acá así. Todos estos son metales. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Sí. Ya, bueno. Y esto que está aquí son los no metales. No metales. No metales. ¿Ya? Y aquí, a ver, este hidrógeno que está aquí también es no metal, ¿no? Este de acá, el hidrógeno, ¿no? ¿Ya? Esto es no metal también. El hidrógeno, no metal. Es un gas. Ahí están los metales. Estos son los metales livianos, estos son los metales pesados. ¿Sí? Metales pesados. Este se llama metales, ¿ya? Metales de transición. Y acá abajito ya tenemos un recuadro donde tenemos los metales de transición interna. Acá están los lantánidos y los actínidos. Ahorita vamos a ver eso. También son metales. Pero ya sabes, no hay, por si acaso, los metaloides, no vayan a pensar que es un tipo de elemento químico. No, solamente en la tabla periódica tenemos, a ver, metales y no metales. No deben decir los metaloides, ¿dónde están? No, solamente hay metales y no metales. Pero ¿por qué se le dice metaloides? Mira, estos que están aquí son los metaloides acá. Y acá está la frontera, esta es la frontera, ¿ya? Entre los metales y no metales. En esta frontera están los metaloides, ¿ya? En esta frontera. Ahí está el boro, el silicio, el germanio, el astato, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato. ¿Ya? Boro, silicio, germanio.
No, este es arsénico, ¿no? El arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato, AT. AS es arsénico. Muy bien. Mira, acá en esta frontera, estos son los metaloides. Pero arriba ya te dije, ya te indiqué de que los metaloides poseen una característica física, no química, sino física. Quiere decir que esto, fíjate, a altas temperaturas conducen bien la electricidad, mientras que a bajas no. Es por eso que el silicio, especialmente este silicio, ¿ya? Se utiliza en los circuitos electrónicos, en las radios, en las computadoras, ¿no? Este silicio. Porque cuando se eleva la temperatura, ¿no? Claro, enchufarla a la corriente eléctrica, tú sabes que el circuito comienza a trabajar y va a haber un calentamiento del circuito. Entonces se eleva la temperatura. Entonces conduce muy bien la electricidad. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Tiene esa propiedad física. Muy bien. Por eso dice que se comportan como metal y no metal, ¿no? Está en la frontera, ¿ves? Su comportamiento es metálico y no metálico. Muy bien, vamos a borrar esto ya. Más o menos tienen una idea. Lo siguiente. Y ya sabes tú que aquí están los gases nobles, en esta columna, ¿no? Aquí están los gases nobles, ¿no? Aquí. El helio, ¿no? Acá está el helio. A ver, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón están aquí, ¿no? Estos son los gases nobles. Gases nobles. Le dicen gases nobles porque nobles viene de nobleza, ¿no? ¿Y por qué nobleza? Le digo esto, porque estos son los únicos, a ver, un ratito, gases nobles, ¿ya? Que tienen completo su última capa. O sea, en su última capa tienen 8 electrones y está completo. Y como está completo es muy difícil que reaccionen. A excepción del helio, el helio, ¿qué digo helio? El helio. El helio está en esta esquina. El helio máximo tiene 2 electrones. ¿Te das cuenta? En cambio, los demás en su última capa tienen 8 electrones, sería completo. El helio, su última capa, 2 electrones. Muy bien. Es por eso muy difícil que se combinen esto, ¿no? Los gases nobles. Vamos a salir de... Vamos a borrar. Muy difícil de romper su enlace. Vamos a dar por acá. Muy bien, acá les he puesto metales pesados, ¿no? Estos son metales pesados, también son metales pesados, metales de transición. Bueno, acá les he puesto la cronología química, ya saben qué cosa es las tríades de Ober-Einer, octava de Newlands, tabla de Mendeleev, ¿no? Y aquí es la experimentación de Moseley, ¿no? Para diseñar la tabla periódica actual, 1913, y acá tenemos ya la tabla periódica actual. Muy bien, acá están las preguntas. Y antes de entrar a las preguntas, un ratito quiero que vayamos a la pizarra. Vamos a ir a la pizarra. Vamos a salir de acá entonces. A ver, bueno, ya están acá presentes todos. A ver, Piero Rubio. Buenas tardes. ¿Cuál es tu número de tu celular? Me estaba olvidando para enviarte ahí el enlace. A ver, puedes Entonces, escribir, buenas tardes. buenas tardes, puedes escribir aquí, a ver, aquí en el chat. Eh, En el chat puedes escribir, le tu número puedes está escribir bien, ahí. ¿Ya? ya, profesor. Porque para mandarte ahí el enlace, porque a veces estoy mandando a otro lugar, ¿no? Nada más, Piero Rubio, ¿no? Ahí me escribes tu número de tu celular, ¿eh? Ya voy a tomar nota, un ratito. A ver, sería acá. Ya está.
Ya. Muy bien, entonces nos vamos a la pizarra. Ya, ahí están viendo ya la pizarra, ¿no? A ver, se escucha bien, ¿no? A ver, Yosetti, ¿cómo va? Sí, sí se le escucha, profesor. Ya, vamos a sacar la pizarra entonces de inmediato, antes de entrar a la práctica. Muy bien. Bueno, acá tenemos la tabla periódica actual, ¿ya? Aquí tenemos la tabla periódica actual. Ya no se olviden de comprarse su tablita si no tienen para la próxima clase. Ya les expliqué, a ver, dónde están los metales y los no metales. Aquí tenemos en estas dos columnas, a ver, a excepción del hidrógeno, aquí tenemos a los metales livianos, muy reactivos. El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Ahí está. Estos son ya los metales livianos, metales. A este que está aquí, ya se le conoce como alcalino. ¿Ya? A este, y este va a ser el grupo 1A, grupo 2A. Acá está el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, y esto es el grupo 8A. Son las familias o grupos verticalmente, ¿no? Son grupos. Muy bien. A ver, este grupo de acá, 1A, son los alcalinos, son metales, ¿ya? Alcalinos. ¿Se ve ahí en esta parte que estoy escribiendo? No se ve, ¿no? Acá no se ve. Acá. Metales alcalinos. En el grupo 1A, a excepción del hidrógeno. O sea, estamos hablando de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. No al hidrógeno. Muy bien. Ya sabes, estos son los alcalinos, ¿eh? Si te pregunto. Son muy reactivos. En el grupo 2A, ya, en el grupo 2A, en este grupo 2A, tenemos a los alcalinos térreos, ¿ya? Alcalinos térreos. Así se le conoce, ¿ya? Térreos. ¿Ya? Metales también muy reactivos, pero están en el grupo 2A. Muy bien, ¿y por qué se le pone acá el número romano 1A? 1, porque estos van a terminar en su configuración electrónica en S1. ¿Ya? Cuando tú hagas la distribución electrónica, ¿está bien? Vas a hallar en el último así, S1. Este 2A en el último va a terminar en su distribución electrónica en S2. Termina en S2. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué A? Porque a esto se les conoce como elementos representativos de la tabla periódica. Elementos, vamos a colocar aquí. Elementos representativos, ¿ya? Elementos químicos representativos. Representativos. Por eso se le pone A. ¿Ya? Muy bien, tienes 1A, 2A, 3A, 4A. Este termina en S2P1. 2 más 1, 3. Por eso es el número romano 3A. Este va a terminar en su distribución electrónica así, en S2, P2. Este sería S2, P3. Este sería S2, P4. S2, P5. S2, P6. Muy bien, por eso están los números romanos ahí. Ya sabes entonces, esto que está aquí. Ahora fíjate, a este grupo del 3A se le llama el grupo de los boroides, porque aquí está el boro, entonces se le llama el grupo de los boroides. O también se les conoce como el grupo de los terrios, nada más si te dicen terrios, ¿verdad? No alcalinos terrios, solamente terrios, ¿sí? No te olvides. O boroides.
Y lo que está aquí en el grupo 4A es el grupo de los carbonoides. Acá está el carbono. Este grupo sería de los carbonoides. Y el que está en el grupo 5A, aquí está el nitrógeno. El grupo de los nitrogenoides. Y en el grupo 6A está aquí el oxígeno. Pero este vamos a colocar aquí porque te puedes olvidar. Este tiene un nombre especial. Se dice calcógeno o anfígeno. ¿Ya? ¿Se ve arriba, la parte de arriba? ¿O no? No se ve. No se ve. Voy a subir un poquito la cámara. A ver. No se ve. Mira, este es el grupo de 6, grupo 6A, ¿no? Este que está acá. Este grupo 6A les he dicho que se le llama calcógeno, ¿ya? O anfígeno. ¿Ya? Eso es el grupo 6A, por si acaso. El grupo 6A. ¿Ya? El grupo 6A. Y el grupo 7A, a ver, se conoce como el grupo de los halógenos. ¿Ya? Vamos a borrar, ¿saben? ¿No? A este se le conoce como el 7A, el grupo de los halógenos. Halógenos. Este es el grupo 7A. ¿Ya? El 7A está acá. Y estos son los gases nobles, por supuesto, ¿no? Gases nobles. Va a haber preguntas teóricas, así es que es bueno que te recuerdes. El grupo 8A, los gases nobles. Muy bien. Ya está. Ya sabes cuáles son las columnas, las familias. Estas tienen propiedades químicas y físicas similares, ¿ya? Por eso son familias, son grupos. Ya sabes que aquí están los metales, aquí están los no metales. El hidrógeno no tiene familia, es huerfanito, ¿ya? No te olvides. Pero está ubicado en esta posición aquí arriba porque su número atómico es 1. Por eso lo han ubicado ahí. ¿Está bien? Número atómico 1, el helio es 2, continúas acá, litio 3, 4 y así. De acuerdo a su número atómico, acá tienes la tabla periódica. ¿Ya? La gente no se ve muy bien ahí. A ver si tienen ahí, no sé. Ya, ahí, en la tabla periódica, hidrógeno, número atómico 1, helio 2, litio 3, berilio 4, y así, ¿no? El boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, neón 10, ¿no? Entonces pasa así. Está ordenado en forma creciente, entonces, a su número, en forma periódica y creciente a su número atómico. Muy bien. Estos que están aquí en el medio, tú ves aquí 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aquí es 8B, aquí es 1B, aquí es 2B. Estos vienen a ser los elementos de transición química. ¿Ya? No te olvides. ¿Ya? En la tabla periódica, metales de transición. Ahí está. ¿Tienen su tabla ustedes? ¿Ya? Estos son los metales de transición. Se dice transición porque está en tránsito, ¿no? Estamos en tránsito de los metales livianos a los no metales. Por eso se le llama metales de transición o pesados. Ya, no te olvides. Esa parte que está ahí.
Y lo de abajito, acá les he puesto, esto lo voy a explicar después, ¿ya? Acá vamos a poner entre paréntesis metales pesados. Metales pesados. Ya, estos van a terminar en SD. Estos que está aquí van a terminar en SD. No te olvides, en SD. ¿Ya? En la configuración electrónica. O DS o SD. Aquí terminan en S nada más. Aquí en SP, todos ellos. Estos van a terminar en SD. Y este en FS. Estos son, vamos a ver acá, a ver. Metales de transición interna. A ver, ¿se ve bien ahí o no? Ya está, hay un espacio abajo, ¿no? Hay un espacio también. Ya, muy bien. Entonces, ya saben. Ahora fíjate, aquí en el grupo B, este es el grupo B, ¿ya? Vamos a decirles lo siguiente, que no se olviden esto, ¿ya? Los que están aquí en el grupo 1B, en este grupo 1B, el cobre, la plata, el oro, a esto se le llama metales de acumulación, ¿ya? A ver, acá vamos a colocar así. Cobre, la plata y el oro son los metales de admiración. Admiración. Porque son dúctiles y son maleables. Dúctiles, ¿no? Dúctiles y maleables. ¿Por qué se le dice dúctiles y maleables? Porque tú sabes que ustedes pueden hacer con el oro hilos de oro, láminas de plata. Se puede trabajar, por eso se dice que son dúctiles y maleables. Muy bien, al cobre también. Vamos a borrar esto. A eso, bueno, voy a dejar un revivir. Ya sabes. Y al fierro, o al hierro, al cobalto y al níquel son los ferromagnéticos. ¿Bien? Los ferromagnéticos. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Acá tenemos, a ver, al hidrógeno, que digo al mercurio. Por acá está el mercurio. Acá está el hidrógeno, acá está el mercurio. Ya les hablé del mercurio, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Te dije que el mercurio es un metal, pero es el único, ya, el mercurio es el metal que está en estado líquido. ¿Ya? En estado líquido. Acá tenemos al bromo. El bromo es no metal. Entonces, el bromo es no metal. Y eso también está en estado líquido. ¿Ya? En estado líquido. Son los únicos, ¿ya? Por si acaso, no te olvides, ¿no? Si viene una pregunta por ahí, me vas a contestar rápidamente. Muy bien, y ya te dije, a ver, quiénes son los metaloides. Acá están con puntitos, ¿no? Les he puesto ahí con puntitos. El boro, ¿qué tienes acá? El silicio, el germanio, el astato, no, que digo el arsénico. Aquí tenemos el antimonio, el teluro, el polonio y el astato. ¿Ya? No te olvides, ¿eh? Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio, astato. Muy bien, entonces ya, fíjate, antes de hacer ejercicios, antes de hacer un poco la parte práctica, aquí te voy a hablar de lo siguiente, de los lantáneos y actíneos.
Estos son las llamadas tierras raras, ¿no? ¿Te das cuenta? Aquí hay muchos elementos que no utilizamos con frecuencia, así que no los voy a nombrar, ¿está bien? Y muy raras veces tampoco casi no utilizamos las tierras raras en nuestro trabajo en química. Así que, pero para que tengas conocimiento, fíjate que aquí su número atómico es 57, aquí 89, acá están los lantánidos y acá están los actínidos. Acá está el lantano, acá está el actínio, ¿no? Muy bien, acá está el cerio, el torio, el uranio, bueno. Pero fíjate, esto de acá se ha sacado de aquí. De aquí, ¿por qué? Porque no encaja con estas propiedades de esas columnas. Entonces, lo hemos sacado aparte. ¿Te das cuenta? Está fuera de este recuadro. Por eso aquí hemos puesto 57 es 58. Porque aquí sería, a ver, aquí sería, ¿cuánto? Acá sería 56. Acá seguiría 57, ¿sí o no? Pero como no cumple con las propiedades para estas familias, entonces lo hemos extraído aparte. ¿Te das cuenta? Pues en otras palabras, la tabla periódica actual no tampoco está, digamos, si se quiere decir, si se puede decir, es perfecta. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, pero se ha tratado de hacer de la mejor manera posible una tabla periódica para poder ordenar los elementos químicos y también para poder utilizar en nuestro trabajo en química, ¿no? Muy bien, en el curso de química para seguir nosotros, digamos, en ese camino del conocimiento de la ciencia, sobre todo en este campo de la química. Esta tabla periódica nos ayuda bastante para nuestro trabajo, ¿no? Porque ya podemos nosotros utilizar, ya sabemos dónde están ubicados los metales, los no metales, los metaloides, ¿no? Muy bien. Ahora fíjate acá, ¿qué más tenemos por acá? Acá les hablé del uranio, y los que son después del uranio son los transuránidos, ¿sí? Esos elementos continúan. Muy bien, a partir del 113, todavía esos elementos no se han sintetizado en laboratorio, ¿ya? Todavía están en estudios previos, ¿no? ¿Ya? A partir de la 103. Muy bien. Bueno, eso sería con respecto a la tabla periódica, ¿no? Ya sabes tú entonces qué son los metales y los no metales, cuáles son los metales reactivos y livianos, cuáles son, a ver, los metales pesados, ¿no? Pero aquí te quería colocar una observación, mira, en este grupo 8A, este grupo 8B, este grupo 8B está aquí, te das cuenta que se subdivide en 3 grupos. Este 8B debería ser uno solo, pero aquí tienes 3, ¿no? ¿Te das cuenta, no? ¿Ya? Entonces, es el único que se subdivide en 3 columnas. Muy bien. Por eso te decía, ¿cuántos grupos se tienen? Mira, del grupo 1A, ¿cuántos grupos hay? Hay 8. Y en el grupo B, ¿cuántos tienes en el grupo B? Si tú cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más los 8 del grupo A serían 18. Por eso en la parte teórica te decimos que hay 18 grupos. ¿Está bien? Muy bien. Pasamos entonces a lo siguiente, por acá. En la tabla periódica, vamos a hablar muchas veces, con frecuencia te vas a encontrar con esta teoría. O con estas preguntas. Entonces tienes que saber esta teoría. ¿Qué te dices? A ver. Así como sigue acá esta flecha, a ver, la flecha hacia la derecha, ya hacia arriba, entonces aquí te he puesto aumento. Mira, el carácter no metálico, ¿está bien? Va a aumentar, así, de izquierda a derecha, como indica la flecha, de abajo hacia arriba, como indica la flecha. ¿Ya? El carácter no metálico, ese carácter no metálico va a aumentar, ¿ya? De la izquierda a la derecha, de abajo hacia arriba. Es decir,
si yo tengo aquí este bismuto y aquí tengo, por ejemplo, al cesio, entonces este tiene mayor carácter no metálico. ¿Se da cuenta? Este tiene mayor carácter no metálico. Y este menor. Muy bien. Claro, este es no metálico, ¿no? No metálico, no metálico. Pero acá está no metálico. Muy bien. Acá dice afinidad electrónica. Muy bien. Con respecto a la afinidad electrónica, aquí te he puesto lo siguiente. Mira, a ver. La afinidad electrónica nos dice lo siguiente, ¿ya? Nosotros, a ver, este elemento, a ver, tenemos el átomo de un elemento químico en estado gaseoso, un átomo X, por ejemplo, ¿ya? En estado gaseoso, ¿está bien? ¿Qué va a suceder? Va a captar un electrón, ¿ya? Va a captar un electrón. Entonces, al captar un electrón, fíjate, ¿qué cosa va a suceder? Va a liberar energía, ¿ya? En estado gaseoso, cuando capta un electrón, va a liberar energía. A eso se llama afinidad electrónica. Entonces se convierte en un ion-anión, porque ha ganado un electrón. ¿Te das cuenta, no? Afinidad electrónica. ¿Y qué es energía de ionización? Es cuando yo le quiero quitar un electrón. ¿Te das cuenta? Entonces se requiere de energía. Entonces se absorbe energía. ¿Te das cuenta? Cuando yo a un átomo en estado gaseoso, a un átomo de un elemento químico en estado gaseoso, le quiero quitar un electrón. Entonces, para eso requiero de energía, para poder arrancar su electrón de su última capa. Entonces, como yo requiero esa cantidad de energía, se llama energía absorbida. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya al ion cation. Porque como aquí le he quitado un electrón, ha perdido ese electrón. Si ha perdido ese electrón, entonces se queda como un ion cation. Por eso quito esto. A esto le llamamos entonces energía de ionización. Si yo te pongo aquí afinidad electrónica, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha, así como indica la flecha, de abajo hacia arriba. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos bien. ¿Qué más tenemos ahí? Esto de acá, que es la electronegatividad. Entonces yo te pregunto, ¿quién es más electronegativo? ¿El cloro o el aluminio? El cloro es más electronegativo que el aluminio. El aluminio es más electronegativo que el sodio, por ejemplo. Entonces aumenta la electronegatividad. ¿Te das cuenta por qué? Porque estos no metales van a querer llenar su última capa con electrones y le van a quitar esos electrones a los que son metales o a los que están a la izquierda, a los que están a su izquierda. ¿Ya? Le van a querer quitar los electrones de su última capa de ellos para que ellos completen sus electrones. ¿Ya? Por eso se llama afinidad. Muy bien. El enlace vamos a ver enlace iónico y enlace covalente. ¿Sí? Cuando hay compartición y transferencia de electrones. Entonces vamos a ver el enlace. Muy bien, entonces ya saben, lo que yo quiero es que tengas idea de este orden, ¿ya? De izquierda a derecha, ¿qué aumenta? El carácter no metálico, la afinidad electrónica, la electronegatividad, ¿está bien? Y la energía de ionización. ¿Qué es lo que disminuye? Su carácter metálico y su radio atómico. ¿Ya? Disminuye entonces su carácter metálico y su radio atómico. Así como te he puesto aquí. Si acá está el hidrógeno hacia abajo, va a ir en aumento su radio
su radio atómico, conforme aumenta su nivel de energía, ¿no? 1, 2, 3, ya tiene el nivel de energía, acá están los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va en aumento de su radio atómico, hacia abajo. Pero si yo te señalo hacia arriba, disminuye. Hacia abajo, aumenta, pero hacia arriba, disminuye su radio atómico. Por eso te he puesto así. Hacia la derecha, también disminuye. ¿Te das cuenta? Y hacia la izquierda, aumenta. Así te he puesto acá. Este es más pequeño, este es más grande. Para allá aumenta, pero para allá disminuye. Esto te pongo por si acaso te venga alguna pregunta en la parte teórica. Muy bien, eso sería un poco ya sintetizar la parte teórica y ahora vamos a ir a la parte práctica. Si por ahora me he olvidado algún dato por ahí, vamos a hacerlo en la práctica, ¿ya? Muy bien. Entonces, pasemos a la práctica. A ver. ¿Cómo van? ¿Alguna duda tienen ahí? Pueden preguntar, ¿eh? No, profesor, sí le entendí. ¿Tienen su tabla periódica ahí a la mano o no tienen? Sí, yo sí tengo. Ya. Alexis, Piero. No tiene. Sí, profesor. Sí, profesor, está todo bien. No tienes tabla. ¿La tabla no tienes tabla periódica? Sí lo tengo, pero está guardado. Dentro de un rato lo voy a buscar. Ya, después ya lo busca ya para la siguiente clase en química. Mira, la pregunta, no vamos a los ejercicios de aplicación, ¿ya? Gracias. Ya está. Mira, acá en los ejercicios de aplicación ustedes ya me van a responder fácilmente. Vamos a ver. Dice acá, la pregunta 1. La tabla periódica se ordena según el orden creciente ¿de qué? De su número masa. atómico. Muy bien. Respuesta la D. Ya han escuchado entonces. 2. Uno de los siguientes elementos es no metal. ¿Cuál es no metal? El carbono. Muy bien, el carbono. Los demás son metales. Hierro, calcio, manganeso. Manganeso es metal pesado. El potasio también ya sabe que es un metal liviano. 3. Un elemento presenta el número atómico 20. ¿A qué grupo pertenece? Al grupo 2A. El calcio es. Claro, entonces vamos a borrar aquí para algunos de repente no me han entendido. Si que no tienen su tabla, o sea, no quiero que ustedes vean su tabla porque eso, en un examen de admisión, si te viene esa pregunta, tú no vas a ir con tu tabla al examen de admisión, ¿ya? Así que eso tienes que hacerlo de este modo. Esto es lo que tienen que recordarse en la clase pasada, ¿eh? La distribución electrónica, ¿te acuerdas? Si, sopa, la memotecnia, no te olvides la memotecnia. Si, sopa, de esta manera me acuerdo, ¿no? La distribución electrónica, ¿no? Si, sopa. Se da pensión. Se da pensión. Se fue de plan, o se fue de paseo, se fue de paseo. Se fue de paseo. 2 veces se repite. Eso ya sabe. Y acá era 1, 2, 2, 3, 3. A ver cómo es. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Ah? Ya. Luego sigue 4. 4. 1, 2, 2, 3, 4, 3. 3, 3, 4. No. A ver. 3, 3, 4. 1, 2, 2. 3, 3, 4, 3, 4. ¿Ya? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4. ¿Qué más? 5, 4, 5. ¿Qué más? 5, 6. 4, 6. 5,
6, 7, 5, 6, 7. No te olvides, ¿ya? Sí. 7. Los electrones. Este es un nivel S, tiene como máximo 2 electrones. 2 electrones. P tiene 6 como máximo. S tiene 2. P 6, 2, D 10 electrones como máximo. 10. 6, 2, 10, 6, 2. F tiene 14 como máximo. Clase pasada, no te olvides. 10, 6, 2, 14, 10, 6. Exacto. Ahora, a mí me dicen, aquí la pregunta dice, un elemento, vamos a colocar un elemento, no conozco, vamos a poner un elemento químico, el átomo de un elemento químico, su número atómico es 20, dice, ¿no? El número atómico es 20. Ya. Muy bien. Si su número atómico es 20, ¿cuál será su número de electrones? También es 20, ¿sí o no? ¿Está bien? 20. Sí. Ajá, muy bien. A ver, voy a salir de aquí porque no se está viendo la pizarra, se está viendo la hojita. Ya, ahora sí. Aquí estoy. ¿Ya? Muy bien. Su número atómico es 20, el número de electrones también es 20. Esta es la distribución electrónica. La regla de serrucho que hemos hecho la clase pasada, ¿no? Pero ahí tenemos ya, utilizando una memotecnia, ¿no? Aquí cuentas, me dicen 20 electrones. Hasta aquí tenemos 10 electrones. Hasta aquí sería 20. O sea, hasta aquí hay 20 electrones. 10 más 10 son 20. Ahora yo te pregunto, ¿en qué termina? A ver, ¿cuáles son los subniveles? Primero, la última capa. ¿Cuál es la última capa? A ver. O el último nivel de energía. 4. Este sería 3, 3, 2, 2, 2. El último es 4. Entonces, colocamos 4. S. 2. Acá tienes 2 electrones. ¿Qué me está indicando este 4? Eso me indica el periodo. Periodo igual a 4. ¿Y qué me está indicando ese 2? Ese 2 me indica el grupo. Muy bien. ¿En qué grupo se encuentra? En el grupo 2, romano. Estos son sus electrones de valencia, ¿no? 2. Ya está. ¿2 qué? ¿A o B? Entonces yo te dije, a ver, los elementos representativos terminan en S, este también en S, S1, S2. Entonces, esto viene a ser grupo A. 2A. ¿Te das cuenta? SP también termina aquí, ¿no? Todo esto que está aquí son los elementos representativos, los que terminan A. Los que se representan con la letra A. ¿Ya? No te olvides. ¿Y cuáles se representan con B? Ya tú sabes, acá está, ¿no? Y estos están con B, ¿no? 3B, 4B, ¿ya? Los elementos pesados o de transición, ¿no? Los metales de transición, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál era mi pregunta? La pregunta era ahí, a ver, y ahí ya puedes responder a la pregunta, no pasa nada, ¿ya? Me salí, ahora voy a volver. Acá está. ¿A qué grupo pertenece? Ahí les he puesto, el grupo es 2A. Está bien lo que me dijiste, pero ya no vas a utilizar tabla. Sin tabla vas a hallar eso, ¿ya? Ya está. Muy bien, entonces aquí puede marcar la B. Vamos a pasar a la 4. A ver, voy a preguntarles en la 4. Indicar el periodo a cual pertenece el elemento potasio con carga nuclear 19. Cuando me dicen carga nuclear es lo mismo decir protones. O sea, el número de protones, ¿ya? Porque los protones son los que tienen la carga en el núcleo. Por eso dice carga nuclear, 19. Si el número de protones es 19, entonces también el número de electrones es igual a 19.
Así es que ahí no vas a tener problema. Y como ya tienes ahí la distribución electrónica, ahí ya hemos hallado el 20, entonces ya puedes hallar el 19, ahí está en la pizarra, ¿no? Así que aquí me preguntan indicar al periodo al cual pertenece el elemento potasio. Entonces vamos a salir de acá y nos vamos a la pizarra. Ahí está en la pizarra. Al cuarto periodo pertenece. Claro, mira, acá hasta aquí sería 20, ¿no? Eso quiere decir, para que sea 19, aquí no va a haber 2 electrones. Aquí habría solamente un electrón. 1. Muy bien, hasta aquí es 19. Entonces, este orbital está incompleto, ¿no? Solamente tiene un electrón acá. Entonces, tendrías 19 electrones. ¿A qué periodo pertenece? Al periodo 4. El periodo es el mismo que el otro, ¿no? Ya, eso sería la respuesta. ¿Ya? Eso me señala el periodo. Muy bien. Sigamos por acá. 5. Dice, un átomo presenta 15 electrones en subniveles P. Hallar el grupo y periodo. A ver. Entonces, 15 electrones en subniveles P. Vamos aquí. Vamos a borrar esto. Ya. En subniveles P. Acá tiene su nivel P. Hasta aquí tiene 6. Aquí tienes P. Hasta aquí tienes otro 6. Y aquí tienes P. Pero te dice que tiene que ser... ¿Cuántos electrones tienen que haber? 15, ¿no? 15 en estos subniveles P. Hasta aquí hay 12. Aquí sería entonces 3. 3. ¿Está bien? ¿Y cuál es la pregunta? A ver, dígame cuál es la pregunta. Hallar el grupo y periodo. Ya está. Entonces vamos a mirar. Esto sería en P. Entonces aquí vamos a colocarle solamente 3. Borramos esto. Ya está. Hasta aquí estamos trabajando. Hasta ahí. Ahora me doy cuenta aquí rápidamente. A ver, ¿cuál es el último nivel de energía? O sea, ¿cuál es la última capa? 4. ¿Hay otro 4? Hay otro 4. Hay 2 4. Esta es la última capa. Sí. Entonces lo sacamos acá abajo. 4, S2, 4, P3. Ya está. ¿Cuál es el periodo? El periodo es igual a 4. Periodo, poner aquí, ¿eh? Voy a colocar mejor periodo, no se vayan a confundir con su nivel. No voy a decir su nivel P, sino periodo. Periodo es 4, o nivel de energía, es lo mismo. Grupo, ¿cuál es el grupo? El grupo lo va a determinar los electrones. A ver, 2 más 3, 5. Número romano, 5. Ahí está. Ahora, ¿cuál sería? ¿Grupo A o grupo B? Eso va a determinar los subniveles, es decir, acá es S y P. S y P. Por si acaso, este es SB. ¿Dónde está? Está por allá. Entonces sería elemento representativo. A. 5A. SP. Estos son los que terminan en SP. SP. ¿Te das cuenta? Muy bien. Está en el grupo 5A, o sea que está en este grupo 5A, en el grupo del nitrógeno, fósforo, ¿no? Arsénico, antimonio, bismuto, en ese grupo. Muy bien. Ya está. El problema 5 resuelto. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Está?
Entonces la respuesta sería La respuesta sería la A. 5A. A ver, hay 2A, ¿no? Esto hay que eliminar, ¿ya? La E. Hay dos respuestas iguales, ¿no? Ujú, sí, hay dos iguales. Ya, esto, consideramos la E. Esto se han equivocado, han puesto pausa. Entonces, a tachar. Esto no va a considerar la E. Muy bien. Eso sería la respuesta. Borramos. Esta también es la E, pero se han equivocado, han puesto dos iguales. Ya, la 6. Pasamos a la 6. Hasta ahí me entienden, cabrón. Un átomo representa 6 electrones en sus niveles S. Hallar el grupo y periodo. Hace lo mismo. 6 electrones en sus niveles S. Acá tendrías S2. S2. Acá sería S2. 2, 4, 6 electrones. En sus niveles S. Borramos esto hasta que no más sería. A ver. Hasta ahí. Dígame. ¿Cuál es el último nivel? 3. El 3. Entonces, Ajá, sí. ¿qué grupo es? ¿Qué periodo es? Está en el grupo 2 y periodo 3. 2 romanos. ¿2 qué? ¿2A o 2B? ¿Ah? 2A. 2A, porque es ese 2. Periodo 3. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? La A. La A. La respuesta sería la A. Ya. Pasemos a lo siguiente. 7. A ver, en la 7. Uno de los siguientes elementos se encuentran en estado líquido. Me estoy poniendo afónico, ¿eh? O sea, estoy un poquito con la garganta que se me está cerrando. Voy a hablar más despacio, ¿eh? Como estoy hablando mañana y tarde, estoy un poco afónico. Y a ver acá, un poco más despacio ahora, ¿eh? Uno de los siguientes elementos se encuentra en estado líquido. ¿Cuál de ellos? A ver. ¿Cuál de ellos? ¿Mm? ¿Cuál está en estado líquido? Les hablé, ¿eh? ¿Cuál de ellos? El El mercurio. mercurio. Claro. Claro. Este metal. Muy bien. La siguiente. Uno de los elementos es alcalino. ¿Cuál de ellos? Ya les hablé de alcalino. Está en el grupo 1A. ¿Cuál es? Sodio. Ya, muy bien. Estoy grabando el video ya. Cuando les mande, ya ustedes van a revisar la teoría. Ya sea en el grupo alcalino térreo. Ya, el sodio está en el 1A, ese es alcalino. El hidrógeno es no metal, cloro no metal. El cloro está en el 7A, bromo está en el 7A, oxígeno está en el 6A. Muy bien. Vamos a salir, pasamos más bajito. A ver. La 9. Un elemento pertenece al grupo 6A y tercer periodo. Indicar la familia
al cual pertenece. ¿Qué familia es? 6A y tercer periodo. Ajá. 6A. 6A, ¿qué cosa es? Ya le dije, ¿no? Anfígenos o calcógenos. ¿No? Muy bien. Entonces sería la D. El 6A, ya tú sabes que es anfígenos o calcógenos. Ese grupo. Te escribí en la tabla, ¿no? Pero ya cuando veas el video, ya lo borré, creo. Oh, ahí está. Anfígenos o calcógenos. Si te ponen calcógenos también es correcto, pero acá no hay calcógenos. Por lo tanto, hay anfígenos y esa es la respuesta. Borramos eso. El tercer periodo, bueno, no me interesa, solamente me interesa el grupo. Por el grupo puedo saber. Por el grupo puedo saber. Pasamos al siguiente. ¿Eh? Como ustedes ven, es teórico nada más. En el examen de admisión te puede venir una pregunta, ¿sí? Una vez vino en San Marcos, no sé si, creo que vino 2 veces. Pero te venía así, ayer el grupo y periodo te decían, así como estamos haciendo, ¿no? Pero ahí no vas a llevar tu tabla, pero tienes que saber la configuración. Entonces, si te dan el número atómico, ya tú sabes a qué grupo y periodo pertenece. Muy bien, vamos a ver acá. Siguiente pregunta. Dice acá. Determinar los nucleones de un átomo. Si tiene 24 neutrones y se ubica en el grupo 6A y tercer periodo. Ya puedes hacerlo así rápidamente, mira. No vamos a la pizarra, ¿eh? 6A y tercer periodo. Vamos a colocar por aquí. 24, 6A, 6A y tercer periodo. ¿24 qué? 24 neutrones. Ya. A ver. Nucleones. Número de masa es igual a protones más neutrones. Te piden los nucleones, que es igual al número de masa. Esto sería protones más neutrones. Los neutrones me dicen que los neutrones es 24. Sería protones más 24. Me falta ya los protones. El número de protones es igual al número de electrones, así que voy a hallar el número de electrones con este dato. Si me dicen 6A, entonces esto de acá identifico que termina en S2, ¿ya? Y P4. Porque 2 más 4 es 6. 6A. Nivel 3, entonces tienen que terminar los 2 en 3. 3, 3. 3, 3. Es el nivel. Es el dato que me dan. Según ese dato, ya sería que debe terminar en SP 3, 3. Acá está 3, acá está 3. Sería entonces aquí. 3, 3. SP, SP. Muy bien. Está en el grupo representativo, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. Hasta aquí, ¿cuántos electrones hay? Aquí era 4, ¿no? 4. Ya, entonces sería, ¿cuántos electrones hay acá? 10, 12, 16. Acá tengo el número de electrones es igual a 16.
Pero tú sabes que esto es igual al número de protones. Simplemente reemplazo acá. Sería así. Los nucleones, su número de masa es este P que es 16 más 24. ¿Y esto es igual a cuánto? A 40. A ver, ¿me entendieron o no? ¿Me entendieron? Yo soy Di. Sí, profesor. Ya, estoy hablando un poco bajo. Sí, sí lo entendí, profesor. ¿Se escucha? Sí, sí, se la escucha. Muy bien, estoy bajando mi volumen de voz porque para no perjudicarme la voz. Ya, a ver, Ah, ya, profesor. si estoy cuidando la garganta. Pero. Ya, a ver. Por acá. Ya sabes, aquí entonces hemos hecho la... Ya, hemos hecho qué número. ¿Cuál hemos hecho? Estamos acá. Ya la 10, 40. Entonces acá sale la respuesta, la B. A ver, en la 11. A ver, dígame usted, es un halógeno, es un halógeno y es líquido y de color rojo. ¿Cuál es? El bromo. Claro. Es el único no metal en estado líquido. Ya les dije eso. Y está en el grupo 7A. Ujú. Muy bien. Borramos. Entonces acá. Vamos a borrar. Indique la siguiente zona de la tabla periódica. De las tablas periódicas. A ver, me vas a indicar, ¿ya? Esta es la tabla periódica, bueno. Me vas a decir cuántas son incorrectas. Acá dice C, metales de transición. Acá está C. Esto es correcto. Acá están los metales de transición. Esto es correcto. Pero te dicen las incorrectas, así que esto, para mi respuesta solamente van a ser las incorrectas. Pero este es correcto. Ya ver. A, alcalino terre. ¿Dónde está? Acá está. Esto que está aquí no es alcalino terre. Este es alcalino nada más, ¿eh? No te olvides. Esto está mal. Eso es incorrecto. Acá te dice E. A ver, E está acá. Semimetales. Esto es correcto. Ahí están los semimetales. O metaloide. H. H es de gases nobles. Esto está bien. H, gases nobles. D, no metales. ¿Dónde está D? Dice no metales. Esto es incorrecto. Ya. Por si acaso, eso es incorrecto. Ya. Aquí están los no metales, ¿no? Aquí. Este D es incorrecto. B, térreos. Térreos hemos dicho que está aquí. Es el grupo de los boroides, ¿no? Aquí está B, térreos, pero acá dice B. No, este B es alcalinos térreos. Esto está mal. ¿Ya? Esto es alcalinos térreos. F, metaloides. Esto es no metales, no es metaloide. Esto es falso, incorrecto.
A ver. ¿Cuántas son incorrectas? 4 incorrectos. Ya. Muy bien. Vamos a borrar, ¿eh? Ya. Ahora vamos a pasar. Hallar los números atómicos del. Números atómicos. Estamos acá. ¿Dónde estamos? 12, 13 y pasé a 16. Y acá sería entonces, dice, en la tabla periódica de los elementos de transición se caracterizan por estar llenado en. ¿Qué dice esa pregunta? En la tabla periódica, los elementos de transición se caracterizan por estar llenando el subnivel. ¿Qué es subnivel? ¿Ya? Metales de transición. Hemos dicho que termina en S, en SD. He puesto una pizarra, ¿no? En SD. ¿Has visto, no? Este parece 5. SD. O sea, termina en D. Entonces sería la C. Ya, acá te dice, los elementos de transición se caracterizan por estar llenando en el subnivel D. A ver, es un halógeno y presenta 3 niveles. Hallar el número de masas si tiene 23 neutrones. ¿Cómo resuelves este? Por la fórmula. Y a ver. Vamos a pasar a la fórmula. Ya lo pueden hacer eso, ¿no? Ustedes, ¿no? Todo eso se parece. Ya hemos hecho arriba, ¿no? Ya todo lo demás se van a aparecer. Así que son preguntas teóricas, ¿ya? Que he hecho en pizarra. Y ustedes, de acuerdo a esas preguntas teóricas que he hecho, ustedes van a marcar la alternativa, ¿ya? Porque esto es teórico nada más. Y en el examen de admisión, si te viene, también te va a venir teoría. Si te viene teoría, ya sabes, tienes que saber por eso. Acá ponemos, dice, ¿cuál es incorrecta? En un periodo, el carácter metálico aumenta hacia la izquierda. A ver, en un grupo, el radio atómico aumenta hacia abajo. Ahí veamos esto. ¿Qué dice? A ver acá. En un periodo, el carácter metálico aumenta hacia la izquierda. ¿Qué dicen ustedes acerca del carácter metálico? ¿Aumenta hacia la derecha o hacia la izquierda? Esto sería verdadero, ¿no? ¿Ya? El carácter metálico aumenta hacia la izquierda, hacia donde están los metales livianos, ¿no? En esa dirección. Por eso dice carácter metálico. No te dicen no metálico. Tú tienes que ubicarte dónde están los metales y dónde están los no metales, nada más. Donde están los metales, ahí aumenta el carácter metálico. Entonces, la primera, la A es correcto. A ver. Aumenta hacia la izquierda. ¿Ya? Hacia la izquierda. ¿Sí? Vamos a colocar la flecha. Ya está. Esto es correcto. Pero dice acá cuál es incorrecto. Esto es correcto. Muy bien. En un grupo, el radio atómico aumenta hacia abajo. Claro, te he puesto en la pizarra. Aumenta hacia abajo. Entonces, esto es correcto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Dice, en un periodo, la energía de ionización disminuye hacia la derecha. La energía de ionización, a ver. En un periodo,
O sea, horizontalmente, ¿no? ¿Disminuye hacia la derecha o aumenta hacia la derecha? Disminuye, ¿no? A ver, hacia la derecha aumenta, ¿ya? Yo te dije, la energía de ionización hacia la derecha aumenta. Yo te he puesto en la pizarra, ¿no? Hacia arriba también aumenta, así te puse, ¿no? Pero acá me dice, en un periodo de la energía de ionización, ¿disminuye hacia la derecha o aumenta? No, aumenta. Entonces acá dice disminuye hacia la derecha. No, es falso, esto es incorrecto. Ya. Muy bien. En un grupo dice, la electronegatividad disminuye hacia abajo. Mira, la electronegatividad es también así. Hacia la derecha aumenta, hacia arriba aumenta. Pero acá te dice, la electronegatividad disminuye hacia abajo, o sea, si se va así hacia abajo, disminuye, pues, ¿no? Hacia arriba aumenta, hacia abajo disminuye. Es correcto. ¿Ya? Esto de acá también se cumple para energía de ionización, para electronegatividad. Ya te puse eso en la pizarra, ¿no? Para afinidad electrónica. Ya. Hacia arriba aumenta, hacia abajo disminuye. Entonces disminuye hacia abajo. En un periodo, ¿no? El número atómico aumenta. En un periodo, el número atómico aumenta. ¿Qué dice? ¿Ah? Claro, bueno, aumenta, pero Sí, aumenta. hacia la derecha. Aumenta. Claro, aumenta hacia la derecha. Muy bien, correcto. Entonces la única que está mal es la C. Y para eso te expliqué yo aquí. Vamos a salir de... A ver. Acá está, claro. Tu respuesta va a estar acá. No te olvides. ¿Ya? Cuando te dicen en un periodo me están hablando de fila, o sea, horizontal. Esto es periodo. Primer periodo o primer nivel, segundo nivel, tercer nivel o tercer periodo, quinto periodo, grupo 1A, grupo 2A, eso tienes que identificar. Si ahí me dicen, por ejemplo, ahí, que aumenta acá está, su electronegatividad. Aumenta hacia la derecha, que te he puesto aumenta hacia la derecha. Y si yo estoy en este periodo, aumenta hacia la derecha. ¿Ves? Si estoy en otro periodo, aumenta hacia la derecha. Y si estoy en este periodo 4, aumenta hacia la derecha. Y hacia arriba, en este grupo, aumenta hacia arriba. Si estoy aquí, aumenta hacia arriba. Ahí está indicando la flecha. ¿Ya? Carácter no metálico. Hacia la derecha, aumenta. Hacia arriba, aumenta. Afinidad electrónica. No te olvides, afinidad electrónica. Hacia la derecha aumenta, hacia arriba aumenta. ¿Ya? Electronegatividad. Bien. Electronegatividad. Hacia la derecha aumenta, hacia arriba aumenta. ¿Qué más tenemos acá? ¿Ah? Energía de ionización. Hacia la derecha aumenta, hacia arriba. En cambio, para el carácter metálico y para el radio atómico sucede lo contrario, disminuye. ¿Ya? Si se va a la derecha, disminuye su radio atómico. En este sentido, disminuye su radio atómico. Pero si se va para allá, aumenta. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Hacia arriba disminuye su radio atómico, pero hacia abajo aumenta. Por eso es que te he puesto aquí una bolita pequeña, acá más grandecita, está aumentando hacia abajo. Acá también chiquito, acá uno más grande, aumenta hacia la izquierda. Pero si me voy hacia arriba, disminuye. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar por hoy, siendo las 6 de la tarde. A ver. ¿Cómo están? A ver.
Alexis, ¿entendiste la clase, hermano? Ya puede hacer toda la práctica, ¿no? Yosetti. ¿Se entendió, no? Sí, profesor, sí. Muy bien, Sí, ahora sí, ustedes van a hacer entendí. ahora van a hacer toda la práctica, ¿eh? Si el video no es suficiente, siempre yo les digo a ustedes, agarren su libro de química, porque es teoría nada más. O también hay en internet la parte teórica. Así que si han entendido la clase, no van a tener dificultad para desarrollar la práctica. Muy bien. Entonces el video lo estaré mandando ya más tarde, tal vez, ¿no? Ya, ahí nos vamos a quedar. Será hasta el día de mañana que tenemos el curso de trigonometría. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Hasta mañana. Muy bien, hasta Gracias, mañana. profesor. Hasta mañana. Mañana, chao, chao. Gracias, gracias. Cuídense. Hasta mañana.